Damos inicio a la tercera parte del protocolo de investigación del curso de Metodología 2. Soy Franco González Mora, sociólogo, profesor adjunto del Departamento de Medicina Preventiva y Social y coordinador de la Unidad de Sociología de la Salud. Repasando un poco los videos anteriores, los cuales tuvieron la oportunidad de acceder, vamos a decir que un protocolo de investigación constituye una estructura, como ya lo vieron, más o menos estandarizada, en la que los investigadores describen sus decisiones respecto a qué investigar, cómo hacerlo y con cuáles técnicas de recolección y análisis de información. Implica un proceso de reflexión y análisis del equipo de investigación. Se anticipan un conjunto de decisiones teórico-metodológicas que permitirán resolver el problema de investigación planteado. El protocolo opera como los planos de una casa. Refleja la idea que el propietario tiene sobre la vivienda y los detalles particulares que en conjunto constituyen a la vivienda. Estos planos nos permiten además hacer cálculos y previsiones sobre las necesidades económicas, los materiales a utilizar, el tiempo que se requiere para la construcción de cada componente de la vivienda y la cantidad y calificación del personal necesario. Las decisiones plasmadas en el protocolo también nos remiten a lo que necesitamos para traducir la idea de investigación en resultados. Ello implica pensar en recursos humanos, en tiempo disponible, recursos materiales, de infraestructura, etc. Este aspecto es importante porque permite evaluar la factibilidad y viabilidad de un proyecto de investigación. Elaborar un protocolo requiere lograr un equilibrio entre el deseo ambicioso de correr un poco más los límites de lo que conocemos y el realismo para asegurar que por lo menos podamos avanzar hacia esa dirección, aunque sea solo unos pasos. No existe un formato universal para la elaboración de un protocolo, debido a que la elaboración del mismo está sujeta a los lineamientos de cada instituto, de cada universidad, de cada hospital, etc. Las exposiciones docentes anteriores a mí, de la doctora Alicia Alemán y la doctora Griselda Vitar, estuvieron enfocados en qué es un protocolo, el título, resumen, introducción, marco teórico, objetivo, metodología, ¿correcto? Bien, mi exposición va a estar centrado en la importancia y viabilidad de una investigación, la evaluación de la calidad de una investigación, la ética en el proceso de investigación, un cronograma en un protocolo, en el diseño de un protocolo, el cronograma es un aspecto relevante, el presupuesto y, por último, las referencias bibliográficas. Esos van a ser los 6 puntos que vamos a estar tocando en esta tercera y última parte de la clase de protocolo. Entonces empezamos con la primera parte, importancia y viabilidad de una investigación. Son diversos los motivos de la importancia de una investigación. Resolver un problema social, construir una nueva teoría, generar nuevas inquietudes de investigación. Es posible establecer criterios para evaluar la autoridad de un estudio, del estudio que nos vayamos a proponer hacer. Cuantos más criterios cumplan, más sólidas serán nuestras bases para justificar la realización de esa investigación. Un aspecto a tomar en cuenta es la conveniencia de ese estudio. ¿Qué tan conveniente es esa investigación? ¿Para qué sirve? La relevancia social que tiene ese estudio, cuál es su trascendencia para la sociedad, quiénes se van a beneficiar de los resultados de la investigación, de qué modo. En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene el estudio? Estas son todas preguntas que necesariamente tenemos que hacernos.
Ahora también, otro aspecto importante tiene que ver con cuáles son las implicancias prácticas de la investigación. ¿Ayudará a resolver un problema real la investigación que vamos a llevar adelante, que estamos diseñando? ¿Tiene implicancias trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? ¿El valor teórico de la investigación que vamos a llevar a cabo? ¿Se va a llenar un vacío de conocimiento con esta investigación? ¿La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas a partir de esta investigación? ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera o de algún fenómeno o ambiente a partir de esta investigación? ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conocían antes? ¿Se puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios a partir de esta investigación? Son todas preguntas que conviene y es necesario que nos hagamos en el proceso de formación y diseño de un protocolo de investigación. Pero también tenemos que preguntarnos sobre la utilidad metodológica de nuestra investigación. ¿Puede ayudar a crear un nuevo instrumento, recolectar o analizar datos? ¿Contribuye a la definición de un concepto, de una variable o relación entre variables? ¿Sugiere cómo estudiar más adecuadamente a una población específica, determinada? Y también debemos preguntarnos, además de la conveniencia de una investigación, la viabilidad de una investigación. Es otro aspecto clave, importante. Debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos que tenemos financieros, humanos, materiales, porque estos van a determinar el alcance de nuestra investigación. También otro aspecto importante a considerar es el acceso al lugar o al contexto donde se va a realizar la investigación. ¿Es accesible? ¿Es posible? El ámbito en el que pretendemos realizar nuestra investigación, ¿podemos acceder? ¿Tenemos garantizado el acceso a ese ámbito? Y entonces nos preguntamos, ¿es posible llevar a cabo esa investigación? ¿Cuánto tiempo va a tomar realizarla? ¿Tenemos ese tiempo disponible? Bien, el segundo punto que queremos compartir, que consideramos importante también, es la evaluación de calidad de una investigación. Este es otro elemento que tenemos que estar considerando siempre que estamos en el diseño de un protocolo de investigación. Es un elemento clave de cualquier investigación, el de evaluar la calidad acá lo que vamos a hacer es compartir con ustedes algunos tips que permiten tener un conjunto de criterios para poder definir, ¿no?, la calidad de ese proceso, la calidad y la elaboración también de una investigación. En cualquier estudio siempre tenemos limitaciones. La realidad es lo común, resulta imposible evitar 100% esos problemas, esas limitaciones de un proceso de investigación. Sin embargo, ¿hasta dónde podemos decir que un estudio es razonable o digno de ser considerado? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para evaluar una investigación? Las respuestas a estas preguntas son complejas y existen varios criterios que se han generado para analizar la calidad de un estudio. Pero actualmente no existe un consenso general y un acuerdo definitivo entre los autores sobre cuáles deben contemplarse. Acá, en este curso, vamos a compartir con ustedes un listado para evaluar la formulación y el diseño de un protocolo de investigación. Tiene ese alcance. Es un listado que nos va a permitir a nosotros evaluar la calidad en el proceso de formulación y diseño de nuestro protocolo de investigación. Es un listado. Este listado es importante aclarar que no es exhaustivo ni es el único, van a encontrar otras opciones también. Acá compartimos una de esas
posibilidades, ¿tá? Y está basado en algunos autores que ahí señalamos, el detalle de los autores, y cada respuesta a las preguntas que están formuladas se pueden calificar con 1 si la contestación es inadecuada, adecuada, y 0 si la respuesta es inadecuada. Es decir, si no cumple con ese criterio nuestro protocolo, entonces, porque nosotros podríamos darle un puntaje, ¿no? Asumiendo que cada ítem vale 1, si la respuesta es afirmativa, ¿no? Si nuestro protocolo cumple con esa pregunta que nos estamos planteando, y vale 0 si no cumple, ¿no? Yo acá ahora no voy a leer cada una de las preguntas, ustedes lo van a tener disponible a esto en el video. ¿tá? Acá estamos, vamos a sobrevolar este aspecto, ¿tá? Este conjunto de preguntas, ¿no? Con respecto al título, el título refleja el planteamiento final, el título refleja el trabajo o investigación. Con respecto al planteamiento del problema, ¿es claro el planteo? ¿Está redactado de tal manera que el lector puede comprender el estudio? ¿Es completo el planteamiento? ¿Es exacto el planteamiento? ¿Posee valor teórico? ¿Posee valor práctico? ¿Posee valor metodológico? ¿El planteamiento incluye las hipótesis y variables centrales? Claro está que es importante que no necesariamente vamos a esperar que nuestro protocolo, ¿tá?, tenga una respuesta adecuada, afirmativa, a todos los ítems, ¿tá?, porque va a depender de qué nos proponemos nosotros. Tal vez nosotros no nos proponemos con este protocolo que tenga una relevancia teórica, pero sí práctica. Por ejemplo, ¿no? Con respecto a la revisión de literatura, se utilizó la literatura para documentar la importancia del planteamiento. La estructura de la revisión de la literatura es clara. Se identificó una teoría o se integraron varias teorías. Se identificaron hipótesis potenciales por medio de la revisión de la literatura. Mediante la revisión de la literatura, ¿se ubicó el planteamiento dentro del campo de conocimiento en que está inserto? Por medio de la revisión de la literatura, ¿se identificaron variables claves para el planteamiento? ¿Las conclusiones de la revisión de la literatura son claras? ¿Se eligieron fuentes relevantes que demuestren conocimiento del planteamiento por parte del investigador? ¿Se vincularon las referencias con el planteamiento del problema? ¿Las referencias son de actualidad, o sea, son recientes? ¿Las referencias están basadas en estudios que obtuvieron datos empíricos? ¿Las referencias se citan apropiadamente? Un conjunto de recomendaciones también para las hipótesis y las variables. Se identificaban las barreras de manera apropiada, la dependiente, la independiente, la de control, la interviniente, etc. Siempre que corresponda, ¿no? Vuelvo a insistir en esto, ¿no? Siempre que corresponde al tipo de protocolo que se están planteando ustedes. Es una guía de referencia, ¿no?, que pretende dar respuestas en función de las características de vuestro protocolo. Las definiciones de las hipótesis y las variables son exactas y precisas, son claras, las definiciones operacionales son precisas y exactas, las definiciones operacionales son claras. En experimentos, si corresponde, ¿se controlan las variables independientes, las de interés y las que se pretende controlar su influencia? ¿Constituyen las hipótesis una respuesta tentativa a las preguntas de investigación? ¿La hipótesis sirve como guía para establecer el diseño de investigación? ¿Existe claridad en la relación o relación entre las variables establecidas por las hipótesis? Luego, en el diseño, ¿se identificó el diseño? ¿Se señaló y especificó el diseño de investigación? ¿Es apropiado de acuerdo al planteamiento y a las hipótesis consideradas? En el caso que sean diseños experimentales, ¿está previsto implementar el estímulo en un lugar apropiado? ¿Los grupos son inicialmente equiparables? Si los grupos no pueden asignarse al azar, ¿se emparejarán? ¿En cuál variable está basado el emparejamiento? Si está previsto prueba piloto, ¿se presentarán los resultados? ¿Se va a incluir controles para evitar sesgos de las personas que manejaron los grupos en el experimento? Con respecto a la muestra, ¿existe congruencia entre el enfoque y la muestra? ¿Existe congruencia entre el planteamiento y la muestra? ¿Existe congruencia entre el diseño de investigación y la muestra? ¿El método de muestreo es riguroso? ¿El procedimiento de selección de los casos o unidades es adecuado? ¿Se justificó? ¿El tamaño de la muestra es adecuado? ¿La muestra representa a la población?
¿Se detectaron los casos de interés de acuerdo con el planteamiento? ¿La muestra tiene fortalezas? ¿Cuáles? ¿La muestra tiene debilidades? ¿Cuáles? ¿Se evitaron errores de selección? Con respecto al relevamiento, ¿se consideraron los permisos de autorización necesarios para recolectar los datos? ¿Caso se requieran? ¿Se especifica quién o quiénes recolectan los datos? ¿Cómo los van a recabar? ¿Dónde y cuándo? ¿Se incluyen controles para evitar sesgos de los encuestadores? ¿Se evitan sesgos provocados por el investigador? Con respecto al instrumento, ¿el instrumento o instrumentos son apropiados para el propósito del estudio? ¿El instrumento o instrumentos son apropiados para el tipo de datos e información que se requiere para el estudio? ¿Son apropiados de acuerdo con las características de los participantes? ¿Está prevista una prueba piloto? ¿Se prevé contar con evidencia sobre la confiabilidad y sobre la validez de contenido? ¿La elección de los ítems que conforman el instrumento es lógica? ¿Se prevé contar con evidencia sobre la validez de criterio y con evidencia sobre la validez de constructo? ¿El instrumento de muestra consistente interna? ¿Se prevé evaluar el grado de estandarización del instrumento o instrumentos para recabar los datos? ¿El investigador prevé utilizar diversos instrumentos para medir las variables? ¿Triangulación de los métodos de recolección? Con respecto a la propuesta de análisis, ¿la estrategia de análisis prevista es pertinente o apropiada para el planteamiento e hipótesis desarrolladas? ¿La estrategia de análisis es pertinente o apropiada para el nivel de medición de las variables involucradas? ¿Es pertinente o apropiada para el diseño? ¿La unidad de análisis es adecuada? ¿El análisis previsto es suficiente? ¿Se prevé cubrir diferentes ángulos del análisis? ¿Está previsto presentar los análisis completos de todas las hipótesis? Y es un conjunto de aspectos que resulta claro, necesario considerar, preguntarnos en la etapa del proceso de diseño de un protocolo de investigación. Habiendo tocado estos dos primeros puntos, ahora nos vamos a un tercer punto, algunos aspectos, digamos, generales sobre los aspectos éticos en el proceso de investigación que debemos necesariamente considerar también en un protocolo de investigación. Acá podemos decir que en cualquier estudio siempre tenemos que transitar por este proceso, ¿no? Preguntarnos si implica la investigación que vamos a iniciar riesgos para el sujeto de mayor calibre de los que asume en su vida cotidiana. Es importante considerar que existen cuestiones éticas que están envueltas en el estudio del comportamiento humano. Cuando estudiamos comportamiento, estudiamos a personas que deben ser tratadas de forma que se cumplan los estándares éticos. Debemos tratar a las personas con autonomía, permitiéndoles la libre elección de participar en los diferentes aspectos que implican la investigación. Tratarlos con beneficencia, o sea, esto es que se deben maximizar los beneficios del participante y minimizar cualquier posible efecto perjudicial que se pueda producir en el proceso de investigación, por lo que los participantes deben ganar por el hecho de formar parte de la investigación. Esta ganancia puede ser educacional, psicológica, etc. Finalmente, debemos también tratarlos con justicia. Todas las personas pueden beneficiarse igualmente de la investigación y ningún grupo de personas en particular deben de correr riesgo alguno. La investigación en las ciencias médicas y sociales involucra a seres humanos como participantes en experimentos, encuestas, entrevistas y estudios cualitativos. Incluso a veces son co-investigadores, por ejemplo, la investigación, acción participativa o acción participante. Las personas, ¿no? Como co-investigadores. Aun cuando se revisan registros escolares, cartas y materiales audiovisuales, se involucra a personas, los cuales tienen derechos como sujetos de estudio. Por ello, los aspectos éticos son muy relevantes. De acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1964 y los principios éticos y el Código de Conducta de la American Psychological Association, los participantes en una investigación tienen los siguientes derechos: estar informados del propósito de la investigación, el uso que se hará de los resultados y las consecuencias que pueden tener en sus vidas, negarse a participar de la investigación,
del estudio y abandonarlo en cualquier momento que así lo consideren conveniente, así como negarse a proporcionar información. Cuando se utiliza información suministrada por ellos, o que involucra cuestiones individuales, su anonimato debe ser garantizado y observado por el investigador. También podemos usar datos, hay que tomar en cuenta este aspecto también, datos de un censo, por ejemplo, sin tener que pedir aprobación de toda la población que se incluyó en el censo. Imagínense el censo de población, por ejemplo. Pero estos datos no son individuales ni personales. Estos dos autores, Bierman y Schultz, identifican dos aspectos relacionados con tales derechos. Consentimiento o aprobación de la participación, además de conocer su papel en una investigación específica, es necesario que los participantes proporcionen el consentimiento explícito acerca de su colaboración, preferentemente por escrito, en especial en estudios cualitativos. La forma de aprobación deben adaptarse a los requerimientos legales de la localidad donde se lleva a cabo la investigación. En caso de menores de edad, se requiere el consentimiento de los padres, sus padres o algún adulto referente del entorno familiar y de los propios niños o jóvenes participantes, claro está, ¿no? Si además se involucra a una o varias instituciones, se requiere también de la aprobación de un representante legal de estas instituciones, por ejemplo, de una escuela, de una empresa, de un hospital, de una policlínica. El consentimiento depende de qué tan efectivos seamos al presentar los objetivos de la investigación. Hay que ser muy claro en describir esos objetivos, en informar sobre la investigación. Asimismo, si vamos a grabar a los participantes, audio y video, o a alguno de ellos, también debemos solicitarles autorización. La confidencialidad y el anonimato son otro aspecto importante. Se refiere a que no se revele la identidad de los participantes ni se indique de quiénes fueron obtenidos los datos. Por ejemplo, en un estudio de clima organizacional que hace patentes delicadas de una empresa como la moral y la motivación, no resulta conveniente señalar el nombre de la organización, salvo que así lo solicite la directiva y los representantes de los trabajadores. En el caso de una investigación cualitativa, donde se manifiesten sentimientos profundos, la confidencialidad debe ser absoluta, ya que es una promesa que se cumple a los participantes. Vamos a estar hablando de prácticas sexuales, del aborto, de violencia, etc. Y es muy importante asegurarle, garantizarle a la persona la confidencialidad de la información que le estamos, y el anonimato en el proceso de investigación. Traicionar la confianza de los participantes es una violación a los principios de la ética y la moral. Es inaceptable. En el caso de los materiales de audio y video, estos nunca podrán ser mostrados a personas ajenas al equipo de investigación, cuyos miembros se comprometen por escrito a nunca revelar la identidad de los participantes ni enseñar los materiales. Otro elemento importante al respecto es la privacidad de los participantes. No podemos entrometernos en la vida personal de los individuos que forman parte del estudio. El investigador o investigadora está obligado a proteger a los participantes de riesgos, daños y amenazas que pudieran afrontar ellos y el equipo de investigación. Cualquier cuestión que los pueda dañar física y o mentalmente de manera irreversible o aún reversible debe cancelarse el proceso de investigación. Una cuestión debatida sobre las amenazas potenciales a participantes ocurre frecuentemente en medicina, pues siempre hay una primera persona que se pone a un nuevo tratamiento o medicamento y corre un riesgo elevado. Tal fue el caso, para poner un ejemplo, de una niña bebé que en 1944 debió someterse en el Hospital Johns Hopkins a una operación innovadora para su época y que la comunidad médica de ese entonces en su mayoría concebía como algo imposible. La cirugía implicó el ensamblar de una arteria que se dirigía al corazón a una arteria que conducía a los pulmones, en una tentativa de dar a la sangre una segunda ocasión para su oxigenación. La intervención quirúrgica era parte de una investigación. El dilema para el médico cirujano investigador y su asistente fue que para continuar el estudio y salvar muchas vidas,
se necesitaba efectuar la cirugía, que evidentemente colocaba en riesgo a la pequeña participante. ¿Qué hacer en esos casos? La respuesta es compleja. En el ejemplo todo resultó bien y la bebé, cuya esperanza de vida era de unos meses, salió exitosa de la operación. Pero no siempre ocurre así. Por ello, el doctor Roberto Hernández recomienda que en estos casos deben agotarse todas las demás posibilidades antes de seguir adelante, minimizar los riesgos, experimentar, por ejemplo, con animales con el debido cuidado y observación de la leche de protección de los animales, hasta que los procedimientos sean asegurados y evitar que sea el ego del investigador quien guíe las decisiones. Ahora vamos a sobrevolar también muy brevemente, para no extendernos excesivamente en este video, aspectos que tienen que ver con el cronograma en un proceso de investigación, en el diseño de un protocolo de investigación. Hacer una lista de todas las actividades implica hacer un ejercicio de pensar paso a paso todo el proceso de investigación. A cada actividad hay que asignarle un tiempo, generalmente medido en semanas o en meses. Hay actividades que pueden realizarse en forma simultánea, mientras que otras son consecutivas. Conviene representar en un cuadro de doble entrada la combinación de actividad y tiempo. El diagrama permitirá ver la demanda de tiempo que tendrá el equipo, los cuellos de botella en algunas partes del año y el momento del calendario en que ocurrirá determinada fase. El relevamiento de una encuesta no es aconsejable que se inicie en los meses de diciembre o enero, por ejemplo. Finalmente se elabora un cronograma de actividades que permite visualizar en qué tiempo y qué actividades se van a desarrollar. El cronograma es muy útil para que quien investiga organice no solo el tiempo destinado al desarrollo del proyecto, sino también los recursos financieros, didácticos, el tiempo posible para recopilar información, especialmente si los informantes son estudiantes y docentes que no se encuentran disponibles en todo momento. El cronograma es un instrumento de trabajo que se puede ajustar según las necesidades que emergen en el desarrollo del estudio. Cualquier forma de organizar la información es válida. No obstante, debe tener por lo menos dos elementos: actividades y fechas. En la columna destinada a las actividades se citan las más relevantes. El orden que se le dé a las mismas depende de las preferencias de quien investiga. Generalmente responden a un orden lógico de las acciones, por ejemplo, búsqueda de información, selección de informantes, elaboración de instrumentos, aplicación de instrumentos, etc. En la columna de fechas es importante tomar en cuenta el tiempo destinado al desarrollo de la propuesta de investigación. Una manera fácil y rápida es indicar los meses y cada uno de estos subdividirlos en semanas. El estilo para presentarlos también es a criterio de la persona que investiga. Algunos prefieren señalar con una X, marcar el espacio con sombra o colocar las fechas dentro del espacio. Al finalizar este proceso se tiene una propuesta o anteproyecto de investigación lista para ser presentada y defendida ante la persona que lo va a revisar o asesorar en el proceso investigativo. Una propuesta está susceptible de ajustes conforme el estudiante va madurando el tema y revisando más bibliografía, surgen nuevas inquietudes que le permiten hacer mejoras en el documento y que eventualmente pueden tener ajuste también en el cronograma de investigación, por supuesto. Bien, ahora vayamos a otro aspecto importante en un proceso de investigación y que tiene que estar considerado en el protocolo habitualmente, que es el presupuesto de una investigación. Se pretende especificar todos los costos para el desarrollo de la investigación. Se deberá tomar en cuenta, por ejemplo, gastos en recursos humanos, en recursos materiales, infraestructura tecnológica, etcétera, etcétera. Recursos humanos, en este caso en particular, se recomienda hacer una lista de los recursos humanos involucrados, indicando su dedicación horaria semanal y las tareas que realizará. Existen tareas puntuales que pueden ser realizadas por algunos integrantes del equipo y otras en las que están involucrados todos los integrantes del equipo. Especificar si piensa incorporar ayudantes, colaboradores, encuestadores, etc. Aclarando la cantidad, el tiempo y la tarea, por supuesto, de cada uno, de cada una. En cuanto a los recursos económicos, hacer un cuadro en que se detalle cada rubro, considerando materiales fungibles como papel, tinta para impresora, material de oficina, etc., material bibliográfico, libros, fotocopia de texto, artículos en revistas pagas, etc.,
servicios no personales, diseñador gráfico, de grabación de entrevistas, ingreso de datos, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones por encuesta, gastos de equipamiento como laptops, grabadoras, etc. Acá tenemos un ejemplo de una planilla que nos puede permitir, digamos, dar cuenta de este aspecto del presupuesto de una investigación. El ítem, la cantidad de ese ítem, el tiempo, ¿ya? Y el monto total de ese ítem. Y entonces, nosotros vamos a lograr claridad en lo que se desea realizar, estrecha vinculación con el cronograma, conocimiento de trámites de la logística, solicitar cotizaciones, incluir siempre que se pueda un porcentaje para imprevistos. Se recomienda un monto que oscile entre el 5 y el 10%. Monitorizar permanentemente en función del cronograma y nunca suponer montos, siempre estar seguro de los mismos. No podemos tener una idea muy vaga sobre los montos, que eso puede llevar a inconvenientes en el proceso de ejecución de esa investigación, ¿no? Bueno, y ahora por último, el punto 6, que son las referencias bibliográficas. Para terminar, vamos a compartir algunas consideraciones sobre las referencias bibliográficas. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, dado que cada año en diversas partes del mundo se publican miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros y otra clase de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés nuestro hay 5.000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar solo las más importantes y recientes, por ejemplo, y que estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema de investigación. Por esto, es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o a varios expertos en el tema y buscando vía internet fuentes primarias en centros o en sistemas de información y bases de referencia y datos. Para ello, necesitamos elegir las palabras claves, descriptores o términos de búsqueda. Estos deben ser distintivos del problema de estudio y se extraen de la idea o el tema y del planteamiento del problema. Los expertos también pueden colaborar para seleccionar estas palabras claves. Los términos no deberían ser vagos ni generales si pretendemos afinar la búsqueda. Una vez elegida la base de datos que emplearemos para la búsqueda, puede ser, por ejemplo, PubMed, Crochet, Medline, Google Académico, etc., procedemos a consultar el catálogo de temas, conceptos y términos. ¿Qué es esto? Es una lista de todos los títulos o descriptores usados en esa base de datos que hayan elegido. Las palabras claves son aspectos importantes. Para elegirlas se recomienda incluir un título preliminar del estudio y seleccionar las 2 o 3 palabras que capten la idea central, extraer los términos del planteamiento del problema o utilizar los que los autores más destacados en el campo de nuestro estudio suelen emplear. No es recomendable acudir a sitios con un fuerte uso comercial, como tenerlo como fuente de datos. Y entonces, por último, para cerrar este video, para cerrar el curso, la clase de protocolo, en este punto 6, que es referencias bibliográficas, podemos decir que les sugerimos este conjunto de preguntas asociados a la referencia bibliográfica, que sugiere que ustedes las tomen en cuenta. ¿La referencia bibliográfica se relaciona con mi problema de investigación? ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que desarrolle más profundamente mi estudio? ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? ¿Psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, etcétera? Estas son algunas de las principales consideraciones que queríamos compartir con ustedes en torno a la formulación y diseño de un protocolo de información. Acá está la bibliografía utilizada para el diseño de esta parte 3 de la clase de protocolo. Les agradecemos muchísimo el tiempo. Muchas gracias.